¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Un gusto nuevamente saludarlos y estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Rocío El mío es Juan Luis de la Cruz. y el día de hoy estamos compartiendo con ustedes este tercer tema del módulo 2 de la predicación profética. Y vamos a comenzar, hermanos. Esperamos que esta enseñanza sea tan enriquecedora para ustedes como lo ha sido para nosotros. El tema que vamos a ver el día de hoy es el espíritu de poder para regresar al señorío de Jesús. El espíritu de poder. San Pablo le dice a Timoteo que el Señor nos ha dado un espíritu de poder. El poder que Dios da a su pueblo tiene todo que ver con el amor, el poder a sus hijos, para que puedan consolar a su pueblo, para que les prediquen la buena nueva, no solo con palabras, sino con poder, para que oren por los enfermos y ellos puedan sanar, para que los cautivos, los oprimidos sean liberados, para que todos se salven y que todo esto sea hecho por amor, en amor y con amor. Así es, hermanos. Nosotros, los que predicamos la palabra del Señor, como hijos amados de Dios, Él nos capacita a través del amor, pero para buscar que todos se salven a través del amor. Desafortunadamente, muchos predicadores, en lugar de predicar el amor, predican el terror. En la primera carta de Corintios, capítulo 4, verso 20, nos dice, el reino de Dios no consiste en mera palabrería, sino en poder. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los predicadores, los evangelizadores, la predicación la llenan de puras palabras vacías, mas no la llenan de palabras llenas del Espíritu Santo. Cuando una predicación está llena de palabras del Espíritu Santo, es una predicación que tiene poder, que convierte, que salva, que transforma los corazones. En el punto 2 se llama Señor que vea. Y es la cita en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, verso 41, que dice, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó, Señor, que vuelva a ver. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De antesala podemos ver que es el ciego Bartimeo, el que habla a nuestro Señor. Y él le responde, ¿qué quieres que haga por ti? Aquí el ciego Bartimeo le responde, ¿verdad, Señor? Que vea. Lo primero que tenemos que pedir al Señor para ser candidatos a recibir su espíritu de poder es ver. El gran obstáculo con el cual se topó Jesús es que las personas de su tiempo, al igual que las personas de este tiempo, al igual que las personas de nuestro tiempo, no eran capaces de ver más allá de las cosas del mundo. Aún creyendo en Dios, aún siendo personas de oración, no eran capaces de ver. Por eso el Señor hablaba de manera reiterativa de la ceguera de los fariseos. A veces no tenemos idea de que el reino que existe, de que el reino de Dios es verdadero, de que el reino de Dios es real, porque estamos tan distraídos para poderlo apreciar, para poderlo ver. Así es, hermanos, creo que la primera parte que como evangelizadores necesitamos pedirle al Señor también es eso principalmente, el poder ver los milagros, el poder ver la obra del Señor principalmente en nosotros mismos, que veamos cuánto es lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, para que de esta manera podamos también ver lo que ha hecho en cada uno de nuestros hermanos que llegan a nuestras comunidades. Como dice mi esposa, a veces nosotros estamos tan distraídos en tantas cosas
que no podemos ver el reino de Dios. Y lo que tenemos que anunciar nosotros es el reino de Dios. ¿Y cómo vamos a anunciar el reino de Dios si estamos tan distraídos o no lo hemos vivido, experimentado como Bartimeo? Como menciona mi esposa, lo primero que tenemos que hacer nosotros es ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La revelación de la palabra de vida. La palabra de Dios está viva, no es una palabra inerte, casual o informativa. Es viva y es poderosa. Los invito a que ustedes busquen en su palabra de Dios la carta a los Hebreos capítulo 4, verso 12. Y dice la palabra de Dios: en efecto, la palabra de Dios es fuente de vida y de eficacia. Es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta dividir lo que el ser humano tiene más íntimo, hasta llegar a lo más profundo de su ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Y todos respondemos, palabra de Dios. Fíjense bien, hermanos, lo que dice la carta a los Hebreos. En la primera parte dice que es fuente de vida y de eficacia. Usted predica la fuente de vida y cuando la predica con poder, la palabra es eficaz. Y dice, es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta dividir lo que el ser humano tiene más íntimo. Es decir, divide, penetra en lo más íntimo del corazón y penetra y divide aquello que no es agradable a Dios, que es el pecado. Dice, hasta llegar a lo más profundo de su ser, poniendo al descubierto lo más secreto de los pensamientos e intenciones. Recordemos que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, lo que se convierte es el corazón. La palabra de Dios es el mejor medio de revelación de los misterios de Dios. Orar y predicar con la palabra es la mayor manera de conocer y dar a conocer al Señor. Es la mayor manera de abrir nuestros ojos al reino de Dios. ¿Cómo vamos a dar a conocer a alguien si nosotros no lo conocemos? ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra de Dios. Hace un momento predicábamos que a veces estamos tan distraídos que no conocemos el reino de Dios. Y la mayor manera de conocer el reino de Dios es a través de la palabra. No podemos predicar algo que no conocemos. La diferencia entre un servidor que conoce y otro que no conoce la palabra de Dios, no de memoria, sino de manera orada, revelada, son los frutos del Espíritu Santo que se nota cuando predica la palabra de Dios. Pues Dios revela en la predicación lo que se lee y se ora en la palabra de Dios. Es lo que yo les mencionaba hace un momento, hermanos. No podemos predicar algo que no conocemos. Y cuando conocemos la palabra de Dios, es aquí donde dice que viene esa revelación. Porque entre más intimidad tengas tú con el Señor, a través de la oración, a través de la palabra, es donde viene lo que hoy estamos aprendiendo. Y vamos a ver a lo largo de estas semanas, la predicación profética. No puede ser revelada palabras proféticas si no conocemos la palabra de Dios. Los carismáticos se han caracterizado porque siempre traen consigo su Biblia. En este tiempo del Kairos, el tiempo del Señor, es el momento no solo de leer la palabra de Dios, sino de vivirla y alimentarnos de ella, que cale profundamente en nuestro alma y en nuestra vida. Es correcto, hermanos. Ahorita, en este tiempo de pandemia, que no podemos muchos comer el cuerpo de Cristo, que no podemos alimentarnos del cuerpo de Cristo, nuestro mayor alimento ahorita es la palabra de Dios. Y entre más leamos en la intimidad la palabra de Dios, más fuerte va a ser nuestro alimento.
Jesús es sabiduría. La palabra de Dios nos habla de la sabiduría. Jesús, que es la palabra, es también la sabiduría. La sabiduría es uno de los 7 dones. Es la luz del Espíritu Santo a través de la cual Jesús nos revela al Padre. Nos revela su reino, que nos lleva a compartir nuestra fe. Y vamos a leer esta cita bíblica, hermanos, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, en el verso del 23 al 24. Nosotros anunciamos a Cristo crucificado, que para los judíos es una piedra en que tropiezan y para los paganos es cosa de locos. Pero para los que Dios ha elegido, sean judíos o griegos, ese Cristo es poder y sabiduría de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así es, hermanos, como nos dice aquí en la palabra, es sabiduría misma. Es la fuente de la sabiduría. La frescura de transmitir el evangelio de una manera sencilla y vivencial, sin dejar de ser profunda, es otra característica que le dio identidad a la renovación carismática. Esta manera de transmitir de una manera sencilla fue por hermanos que experimentaron en carne propia el poder de Dios transformando sus vidas. Así es, hermanos, qué mejor que cuando transmitimos el evangelio de una manera sencilla, de una manera testimonial, partiendo desde nuestra experiencia. Y hace poco escuchaba precisamente que nuestras prédicas no solo contáramos testimonios que sucedieron hace años, al inicio de nuestro caminar o hace 5 años. No, hermanos, que nuestro testimonio se vaya renovando. Es decir, que los testimonios que nosotros vayamos compartiendo en nuestras predicaciones sean testimonios incluso de la semana pasada, que sean testimonios recientes, eficaces, en los que podamos transmitir de una manera sencilla la experiencia del poder de Dios que ha transformado nuestras vidas y que las sigue transformando, hermanos, no solo en el inicio, ni solo a la mitad, o si llevamos pocos o muchos años, no solo al transcurrir esos años, hermanos, sino desde la semana anterior que hemos vivido o el día anterior, porque cada día trae consigo una experiencia, porque cada día trae consigo una experiencia en donde el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Algo que me gustaría aquí apuntar, que hace un momento veíamos que la predicación carismática no es una predicación llena de palabrerías. Y la frescura de transmitir el evangelio, como veíamos ahorita, es de manera sencilla. Como Jesús le hablaba al pueblo de una manera sencilla. Ahorita, en la actualidad, muchos hermanos predicadores buscan adornar. De hecho, mi esposa en la clase pasada decía eso. Muchos predicadores buscan adornar sus palabras. Y la palabra de Dios no se adorna tanto. Entre más sencilla sea, más llega a lo profundo del corazón. Entre más prediquemos nuestra experiencia, más daremos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y así el mundo creerá. Entre lo cotidiano y divino que encontramos en las prédicas carismáticas, hoy en día corre el peligro de desvanecerse, porque las predicaciones se han llenado de palabras elevadas o intelectuales y no se aterrizan o no permiten una identificación y conexión entre los evangelizados y los evangelizadores. De esta manera la palabra queda lejana. Entre más nosotros, hermanos, conozcamos primero la audiencia a quien va dirigida también la predicación, más podemos nosotros poner ejemplos que sean claros para ellos, que sean concisos, que sean actuales, que para la persona a la que se le va a predicar resuene en lo profundo de su corazón, porque es algo que se le está predicando desde la propia experiencia que ellos ya cuentan. No les estamos hablando de algo que desconocen o palabras que ni siquiera en su vida han escuchado. Es por eso, hermanos, que nosotros predicadores
de la renovación carismática, necesitamos primero que nada conocer la audiencia, conocer el pueblo de Dios a la que va a llegar la predicación y de esta manera ponerla en un nivel en el que sea propicio para ellos. Pero también nosotros llevar, como les decía anteriormente, testimonios actuales en los que podamos compartir el poder de Dios de una manera actual y concisa. Y que de esta manera, hermanos, la palabra no se vea lejana, que todo lo que compartamos no se quede solamente, como decía anteriormente mi esposo, en mera palabrería, sino que verdaderamente cruce los corazones de todo el que la escucha. Algo que menciona aquí mi esposa, entre lo cotidiano y divino. Tenemos que predicar lo que en lo cotidiano vemos nosotros la mano de Dios, porque ahí es donde está el testimonio, en lo que diariamente vivimos, cómo Dios actúa en nuestra vida. Y les voy a platicar un testimonio muy rápido. Hace un tiempo nos invitaron a Cadereyta a un seminario de vida en el Espíritu y íbamos rumbo al retiro y lo que siempre debe de hacer un predicador es orar antes para pedir palabra. Hace rato hablábamos de eso, que Dios se revela en la palabra, porque no leemos una predicación profética, no es repetir lo que viene en el libro o lo que viene en el manual, sino que dejar que Dios revele lo que le quiere decir al pueblo en ese momento. Entonces íbamos nosotros rumbo a Cadereyta y mi esposa empezó a orar y le empezó a decir a Dios que le regalara una cita bíblica para ese pueblo a cual le íbamos a predicar. Y recuerdo bien que mi esposa oró, pidió palabra, el Señor le revela una cita bíblica y al leer mi esposa en su predicación, esa cita bíblica realmente era para las necesidades del pueblo que estaban viviendo en ese momento. Esa palabra vino a traer una sanidad espiritual a todos los que estaban ahí porque necesitaban de ese mensaje de Dios. Porque así le dijo mi esposa, este es un mensaje de Dios para ustedes. El Papa Pablo VI, en su exhortación Evangelii Nuntandi, nos recuerda, las técnicas de evangelización son buenas, pero ni las más perfeccionadas podrán reemplazar la discreta acción del Espíritu Santo. Así es, hermanos, es lo que mencionábamos hace un momento. De nada sirve que adornes una predicación. De nada sirve que tengas tantas técnicas si no le damos la libertad al Espíritu Santo para que revele lo que Dios tiene que decir a su pueblo el día que tú vas a predicar. Y es que hay veces, hermanos, que nuestras evangelizaciones son tan organizadas, que no dejamos que el Espíritu Santo actúe, porque la mano de nosotros es la que quiere llevar el ritmo de la predicación, pero no nos damos cuenta que verdaderamente el que tiene que actuar de una manera discreta es el Espíritu Santo, de una manera en donde rompa nuestras propias estructuras y que Él sea el que se dé a conocer en esa sencillez y en esa humildad. Debemos de impactar a los hermanos como una vez nosotros fuimos impactados por la palabra de Dios que se reveló en nuestro seminario de vida que vivimos. Pero si dudamos o tenemos miedo, no podemos ser instrumentos como aquel instrumento que un día nos predicó a nosotros. Recordarán ustedes que en las enseñanzas pasadas les hablamos del temor, que donde habita el temor no habita la acción del Espíritu Santo. Debemos de creer que nosotros somos llamados a ser esos instrumentos para impactar la vida del pueblo de Dios. Una predicación carismática necesita cubrir 3 aspectos para dar frutos en el Espíritu Santo: unción, poder y testimonio. La unción. Un predicador aprenderá a reconocer la unción presente en su prédica y será capaz de darse cuenta cuando ha sido él
un servicio y cuando ha dejado que el Señor actúe con unción a través de él. Es decir, el predicador se da cuenta que él solamente en ese momento que predicó la palabra fue un instrumento de Dios porque vio la acción del Espíritu Santo a través de lo que él estaba revelando en su predicación. Poder. El Señor nos ha hablado de los signos de su poder que nos acompañarán cuando evangelicemos. Y esto no es una metáfora o algo lejano. Lo podamos encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, del verso 17 al 18, que los invito a ustedes que lo lean. La unción no se merece, no se gana, se recibe por gracia y misericordia de Dios. Es decir, todo lo que nosotros, cuando Dios nos utilice para que se predique con poder, no es por nosotros porque seamos merecedores, sino que es pura gracia y misericordia de Dios. Entre más sencillos seamos, más la gracia de Dios va a estar en nosotros. Testimonio. Para nosotros los renovados, sentir que no podemos callar lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos callar, hermanos. Lo que hemos visto y oído, como decía mi esposa cuando citaba al ciego Bartimeo, desde nuestra experiencia. Y muchas veces, como mencionaba mi esposa, contamos testimonios antiguos o contamos testimonios de otras personas que sean nuestros propios testimonios. Lo que nosotros hemos visto y oído, como lo dice en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, verso 20. Si queremos que nuestra predicación veamos los signos del poder de Dios, es tiempo de orar para que nuestra fe crezca. Y hay 3 etapas en el camino de la fe. Creer en Dios, creerle a Dios y creer que Dios puede hacer algo grande a través de nosotros. El profeta Jeremías, en el capítulo 33, verso 3, que también lo invito a que lo lea, dice, Dios le dijo a Jeremías, si tú crees, yo te mostraré cosas que jamás has imaginado. Y así es, hermanos, si nosotros creemos en Dios, si nosotros le creemos a Dios y si nosotros creemos que Dios nos ha llamado a este ministerio, Él mostrará cosas que jamás imaginamos. Y quizá, hermano, es momento de que nos demos cuenta que el simple hecho de que nosotros estemos compartiendo su palabra, que si nos hubieran preguntado quizá hace algunos años cuando iniciábamos nuestro caminar en la renovación, que nosotros seríamos esos evangelizadores, esos predicadores, quizá ni siquiera lo imaginaríamos y diríamos, qué buen chiste, ¿verdad? Pero henos aquí, es precisamente donde se cumple este tercer punto. Creer que Dios puede hacer algo grande a través de nosotros. Y ojo aquí, hermanos, no porque seamos nosotros los que lo merezcamos o que porque nosotros tengamos algo especial. No, hermanos, es porque Dios nos utiliza como sus instrumentos. Por gracia de Él. Volvamos a María. No hay Pentecostés sin la Virgen María, dijo el Papa Benedicto XVI. La renovación carismática no puede caminar sin la llena de gracia. Cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. No podemos hablar de la nueva evangelización sin a la vez cultivar una espiritualidad mariana. Necesitamos reencender nuestro amor por nuestra bienaventurada Madre y asegurarnos de que tenga un lugar en nuestra vida espiritual, dijo el arzobispo de Singapur, Monseñor William Goh.
Invitemos a María a nuestras predicaciones, a nuestro corazón, no solo religiosamente, sino espiritualmente. Así es, hermanos, volvamos a María. Este es un punto sumamente importante que debemos de considerar. El invitar a nuestra madre. ¿Quién mejor? ¿Qué mejor predicadora que María, que sea nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir? Porque si es con tanta sencillez, con tanta humildad que ella predicaba la palabra de su Hijo Jesús, con esa misma sencillez, con esa misma pasión, porque María lo hacía con esa pasión, con ese apresuramiento de llevar la palabra de su hijo. Lo vemos cuando va con su prima Santa Isabel, se apresuró en llegar y compartirlo. Nosotros como predicadores tenemos que tener también, hermanos, ese mismo apresuramiento en nuestro corazón de compartir con ternura y con cariño la palabra de nuestro Señor. Que esas son virtudes que no solo nos hacen ver débiles, hermanos, que más bien nos hacen ver fuertes, porque María era fuerte en eso. Algo que dice mi esposa, la primer evangelizadora de la iglesia, la primer misionera de la iglesia es nuestra madre, la Virgen María. Primero, ¿por qué? Porque ella llevaba la palabra encarnada en ella. Por eso menciona a mi esposa que es la primer predicadora, porque cuando fue con su prima Santa Isabel, el verbo que estaba encarnado en ella hizo que el niño de Santa Isabel brincara de gozo y alegría. La palabra llega y transforma lo más profundo. Y en este momento del pasaje bíblico, lo más profundo de Isabel, de Santa Isabel, era Juan, quien después sabíamos que se convertiría en Juan el Bautista, tocado por el Verbo encarnado. De vuelta al señorío de Jesús, el dominio propio. Nadie puede ser señor de su propia vida sino Jesucristo, único, con el poder total para ejercer el señorío en el hombre, permitiéndole alcanzar el dominio de su carne por la acción del Espíritu Santo. Así es, nadie puede ser señor de su propia vida. El único señor, hermanos, nosotros como cristianos, debe de ser Jesucristo, que es el único que tiene el poder para ejercer el señorío en nuestra vida. Por eso mencionábamos en una de las enseñanzas pasadas que tenemos que entregarle a Jesús el timón de nuestra vida, porque mencionábamos que uno de los temores es exactamente este, que darle el dominio a Jesús de nuestra propia vida, entregarle el 100% del dominio de nosotros. El señorío de Jesús y el primer amor. El señorío de Jesús y el bautismo en el Espíritu Santo han jugado un papel muy importante en la identidad de la renovación carismática. Y nosotros que hemos predicado ya tanto el señorío de Jesús como el Espíritu Santo, nosotros sabemos que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es impulsado por el mismo Espíritu. Me gustaría que buscaran la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20. Y dice la palabra del Señor: ya no soy yo quien vive, ya no soy yo quien vive. Hermano, ya no eres tú quien vive. Es una pregunta. ¿Es Cristo que vive en mí? ¿Puedes responder eso? Es Cristo que vive en mí. Mi vida en este mundo consiste en creer en el Hijo de Dios. Hace un momento le decía yo que hay tres tipos de creer, y uno de ellos les mencionaba es creer y creerle a Dios. Creer en el Hijo de Dios
que me amó y se entregó por mí. El bautismo del Espíritu Santo que hemos experimentado en la renovación carismática, debemos llevarnos a vivir el señorío de Jesús que reaviva la llama del fuego del Espíritu Santo, que nos lleva a reconocer que sin su señorío nada podemos hacer. Y con esto profundizamos en nuestra vida en el Espíritu a través del señorío de Jesús, que nos lleva a remar mar adentro en nuestra redención a Él. Fíjese bien, hermanos, yo les mencionaba en la primera enseñanza, quienes han recibido el bautismo del Espíritu. Todos nosotros, ahorita que estamos recibiendo esta enseñanza, hemos recibido ya el bautismo del Espíritu Santo en nuestro seminario de vida. Y les mencionábamos mi esposa y yo en la enseñanza pasada que debemos de vivir un bautismo en el Espíritu, una cultura del Pentecostés, es decir, un avivamiento constante del Espíritu Santo en nuestro interior. Porque el bautismo del Espíritu Santo es el que nos lleva a vivir el señorío de Jesús en nuestra vida. Es el que enciende la llama del fuego del Espíritu Santo y es el que nos impulsa a la evangelización. La vida en el Espíritu nos impulsa a la evangelización, nos impulsa a caminar en la santidad, nos impulsa en nuestra conversión y nos impulsa el bautismo del Espíritu Santo a través del señorío de Jesús a que otros lo conozcan. Amén. Muy bien, hermanos, pues esperamos que esta enseñanza de hoy haya sido de mucha bendición para ustedes. Bendiciones, hermanos.